Episodio especial. Quemados por la profesión. El desafío de ser médicos hoy. Primero el olor a humo, invasivo y real. Después las paredes vibraban como si respiraran. Los techos se agrietaban, la sala entera ardía. Yo estaba ahí, corriendo sin pensar. No había gritos, no había pacientes. El vacío era más ruidoso que cualquier sirena. Corría con mi cartera colgando del brazo. Era lo único que llevaba. No guantes, no carpetas, no estetoscopios, solo la cartera. Y una urgencia que no sabía de dónde venía. Llegué a una puerta. Del otro lado mis colegas. Conversaban como si nada ocurriera. Los llamé, grité, les dije que todo se prendía a fuego. Me miraron, pero no me escucharon. Fue entonces cuando lo entendí. No iban a moverse. No era su fuego. O tal vez sí, pero aún no ardía. Cerré la puerta. Bajé corriendo las escaleras. No sabía hacia dónde. Solo quería salir, salvarme o desaparecer. Y justo antes de llegar al último escalón, desperté. El corazón golpeaba como un tambor desbocado, el cuerpo rígido, las mialgias, el pecho apretado, la angustia anudada en la garganta. Aún no sabía que ese sueño venía a gritar lo que mi cuerpo llevaba tiempo susurrando. Donde arde lo que no se ve es el título que Natalia Echeverri eligió para escribir sobre burnout. Natalia es médica pediatra, especialista en nutrición infantil. Un libro y una experiencia personal que bien puede ilustrar lo que viven todos los profesionales de la salud. ¿Quién puede afirmar que nunca se sintió quemado, desgastado, a lo largo de su carrera? Las estadísticas son contundentes y abrumadoras. Durante la pandemia, casi el 60% de los trabajadores de la salud padeció síntomas de burnout. Así lo indica un estudio de la revista colombiana de psiquiatría Elsevier. Según el mismo trabajo, el mayor riesgo fue para los profesionales de Argentina, el personal sanitario joven, las mujeres quienes trabajan en el sector público, los especialistas y los generalistas. Ante estos números surgen muchas preguntas. ¿Nuestra sociedad se ocupa de la salud de los que cuidan la salud de un país? ¿Es el burnout un verdugo silencioso que decidimos ignorar? ¿Integramos un sistema que enferma más de lo que sana? Esto es Diarios de Bioética, un podcast del Distrito Quinto del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Episodio 8. Quemados por la profesión. El desafío de ser médicos hoy. La verdad, yo no me daba cuenta. Tenía un agotamiento mental y emocional que me sacaba bastante energía, pero siempre, digamos, como somos médicos, buscamos la causa orgánica, entonces, bueno, consultas a mi médico clínico, dosaje de hormonas en el laboratorio, y eso estaba todo bien. Yo venía en análisis con mi psicóloga de siempre y llevaba algunos meses trabajando una angustia que yo no podía nombrarla del todo. Y ella me insistía o me sugería de tomarme una carpeta. Y yo en ese momento le decía, pero carpeta, no es necesario, tengo un montón de vacaciones, me están por vencer, me tomo esos días que me faltan, ¿no? Pero bueno, claro, ella me dejaba que yo lo elaborara y la carpeta tenía otro sentido, ¿no? Pero bueno, yo misma siendo de personal de salud no quería ver ese estado de agotamiento que ya no era cansancio, ¿no? Se estaba transformando en este padecimiento y cuando uno padece algo deja de ser un simple cansancio. Yo venía con algunos síntomas que en el mundo en que vivimos y con la cantidad de trabajo que tiene sobre todo el personal médico, uno los desestima. Pero bueno, todos estos síntomas eran muy sutiles desde lo orgánico, ¿no? Insomnio, que bueno, es súper frecuente en toda la población. Sí empezaban a surgir pesadillas muy relacionadas con el hospital, con muertes de pacientes, y se sumaron síntomas como despertares nocturnos con dolor de pecho, mucho dolor en los miembros, mucha mialgia, que me resultaban como extremadamente molestos para conciliar el sueño. Todo eso se fue acumulando meses, y en relación a mi estado al trabajo empecé a sentirme desmotivada, como que el trabajo era ajeno a mí.
algo que yo había elegido desde siempre, un lugar que cuando lo elegí para quedarme me generó pasión, sencillamente no me reconocía en ese lugar. Y esto de la sensación de despersonalización con respecto al trabajo, volviendo al tema de la culpa, ¿no? Esta sensación de culpa, de sentirte que aparte ya no servís para lo que te formaste durante tantos años, porque decís, ¿cómo no puedo aguantar el lugar que yo elegí o cómo ya no me motivan los pacientes o tal o cual patología? Y esto te empieza a llenar de angustia. Entonces, el ir a trabajar todos los días era un pesar. Era tal vez sonar el despertador y sentir ganas de llorar. El analista en ese momento me dijo, vos no te estás dando cuenta, pero tenés un cuadro compatible con burnout. Cuando ella me lo dijo y yo lo pude como decir, bueno, le está diciendo alguien de afuera. Y me dijo, es más, te tengo que derivar a un especialista en psiquiatría para que te ayude a procesar todos estos síntomas. Fue ahí como que me cayó la ficha. Fue ahí donde, en esa un poco rendición forzada que tuve, me dejé llevar. Y ahí cuando alguien me lo puso en palabras, las dos profesionales me dijeron, no es cuestión de vacaciones, te tenés que sacar carpeta médica porque el sistema se tiene que dar cuenta que no es que te estás tomando vacaciones porque estás cansada. La carpeta médica implica que una persona se enfermó y vos tenés que repararte. En tu caso, la salud mental. Pero bueno, la salud mental tiene como esta mala fama y entonces uno trata de esquivarlo. El proceso de ir a carpeta médica fue terrible porque el ninguneo que recibí no, no puedo como volver a reproducirlo y yo estaba como sin reacción a lo que las cosas que me decían y cuando me mandan a junta médica recién ahí las personas que me recibieron entendieron perfectamente lo que me estaba pasando. En el pasillo de la junta médica había gente con muletas, con fracturas, posoperatorios. Claro, yo no tenía nada que mostrara mi dolor, ¿no? Pero en ese punto yo tenía muchísimo miedo de que no se reconociera esto como enfermedad laboral. Y bueno, cuando por fin la Junta Médica dijo, bueno, no, sí, necesitas 3 meses de licencia más, en ese momento recién como que pude aflojar, pude decir, bueno, no, necesito tiempo para repararme. Escuchamos la voz de Natalia Echeverry. Natalia padeció burnout y escribió un libro contando esa experiencia. No la intimidó el temor a perder su trabajo o a ser estigmatizada por padecer un problema de salud mental. Para indagar en lo profundo de esa enfermedad de la que pocos hablan, desde Diarios de Bioética buscamos el testimonio de más profesionales. Trabajo en terapia intensiva hace 25 años. He hecho algunas otras actividades de la medicina, pero siempre la actividad central ha sido la terapia intensiva. Es muy común que el médico intensivista duerma poco, duerma mal, no tenga una rutina que pueda realizar durante sus días de trabajo. Se come cuando se puede, se descansa cuando se puede. El trabajo suele ser muy exigente y no permite dejar de lado el trabajo o tomarse una pausa en el momento que uno lo necesita, porque del otro lado hay una persona con un riesgo evidente e inminente de muerte o de agravamiento de condiciones que son siempre serias de la salud, y una familia que obviamente está exigiendo el cuidado de su paciente, lo cual es absolutamente lógico. Y esto no admite ni demoras, ni dilaciones, ni distracciones. Estar siempre trabajando codo a codo con la muerte, compartimos con las familias que pierden a sus seres queridos de esa manera en el cotidiano. Esas situaciones que son hechos excepcionales en las vidas de las familias, para nosotros se nos terminan transformando en el día a día. Así que se suma que en general somos personas que estamos cansadas, mal dormidas, mal comidas, poco valoradas a nivel profesional, con que tenemos una tarea sumamente trascendente, sumamente importante, en el que lo más valioso que tiene la persona, que es la vida, está todo el tiempo en nuestras manos, y que por otro lado, nivel de responsabilidad y ese nivel de responsabilidad, esa es la palabra, no suele estar valorada ni por el sistema de salud ni por la sociedad. Para mí la actividad quirúrgica de por sí lleva un estrés adicional y en este país en el que los insumos están comprometidos,
las situaciones laborales, los bajos honorarios, la demanda de los pacientes, todo eso hace influir en que se tenga un estrés laboral extra. Sumado a la industria del juicio, todo suma a que el cirujano tenga un estrés por encima de la media. En general, esta situación de estrés laboral es ignorada por los nuevos equipos de trabajo. No hay un ámbito donde el cirujano pueda abordar su estrés o expresar sus sentires, sus molestias, su estrés. No hay un ámbito en eso ni nadie se fija. Dormir mal, no comer, no parar, la falta de insumos, las demandas. El CIE-11 define el burnout como un síndrome conceptualizado como el resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito y que está caracterizado por 3 dimensiones: sentimientos de agotamiento, de energía o cansancio, mayor distancia mental, emocional del trabajo con sentimientos de negativismo, cinismo, y una eficiencia profesional reducida. Yo adhiero a la definición de Maslach, en donde habla de un estrés crónico, o sea, un proceso de estrés que se cronifica en las profesiones de servicio, o sea, en las profesiones en donde estamos en contacto con personas en condiciones de sufrimiento humano y que no contando con estrategias de protección de la salud mental, tanto a nivel individual como institucional, porque esto no es solo un problema individual, sino es un problema de las instituciones, incluidas las instituciones que nos formaron, que ese estrés crónico y sostenido que se produce lleva a un agotamiento y que ese mecanismo de defensa que usamos para lidiar con el sufrimiento humano, que tiene que ver con la disociación operativa, se vuelve patológico y entonces nos desconectamos, ¿sí? Nos disociamos la emoción de la cognición y de nuestro cuerpo y nos hace estar distantes, fríos, desconectados, con pérdida de la valoración del sentido, pero que lejos de ser que somos insensibles somos muy sensibles y como no nos formaron para tener mecanismos para cuidar nuestra salud mental, esto va produciendo un desgaste, un deterioro en el tiempo y nos lleva a distintos estadios del burnout. Acabamos de escuchar a Silvia Ventolila definir esta afección. La médica psiquiatra nos remarca que el burnout es además un problema de las instituciones, incluidas aquellas que nos forman. Para entender cómo se está educando a los futuros profesionales, le consultamos sobre este tema a la licenciada Gabriela Letton, profesora de la carrera de Medicina de la Universidad de Río Negro, sede andina. Pensar en los cuidados de los trabajadores de la salud es un eje fundamental en el que considero tenemos que trabajar desde la formación. Estamos en una carrera de medicina que está atravesando ya su 4º año, acá en la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Está dentro de lo que es una de las currículas innovadas, en donde se trabaja mucho en la construcción de los estudiantes en el propio aprendizaje. Dentro de esos recursos consideramos central el área de la simulación clínica y la adquisición de habilidades de la comunicación. Este trabajo lo venimos haciendo desde el primer año de la carrera con distintos grados de profundidad. En esa profundidad vamos trabajando desde cuestiones centrales como los puntos y pasos de una entrevista médica, a qué aspectos considerar de una manera más cualitativa en lo que es la comunicación médico-paciente. La crisis en lo que es la relación médico-paciente ha ido aumentando en el último tiempo debido a una insatisfacción que está asociada a las dificultades de comunicación que se van dando entre el médico y el paciente o su familia. Nos parece como fundamental, y lo vinculo con esto
que llamamos el burnout profesional, a que muchas veces ejercemos algunas cuestiones que hacen que disociemos aspectos de nuestras emociones en el trabajo y que sigamos en una especie de piloto automático. Y esta falta de registro puede hacer que en determinado momento podamos manifestar este agotamiento, este cansancio, este sentirse quemado, ¿no? En cuarto año de la carrera, las y los estudiantes comienzan las prácticas supervisadas. Ahí se generó un espacio y se genera que denominamos escuchatorio, que está coordinado por una médica generalista y, bueno, por una psicóloga, en este caso yo. Entonces, en el escuchatorio compartimos un poco la descarga, o sea, la catarsis de todo esto, mediante la verbalización del incidente crítico y la expresión de el sentir asociado a esto. Y ahí se ponen a disposición distintas alternativas de gestión emocional posibles, siempre con el eje puesto en que cada uno pueda trabajar sobre su propia percepción, sobre ellos mismos, en la identificación de cuáles de estas respuestas que intentamos poner a disposición de ellos son viables, ¿no? Con la alternativa con la que ellos se sientan más afines. Y de la misma manera se comparten estrategias comunicacionales a las que pueden recurrir en estas dinámicas que se dan con los equipos de salud. El hospital dolía, las carencias gritaban, los pedidos rebotaban en escritorios sordos. Mientras todo gritaba, mi cuerpo, ese cuerpo fiel, ese cuerpo máquina, empezaba a silenciarse, a apagarse de a poco, como una lámpara que titila antes de decir basta. El inconsciente seguía hablando y sus palabras eran sueños. Otra vez el hospital, otra vez los pasillos, otra vez yo, tratando de salvar pacientes que se me escapaban entre los dedos. Con el objetivo de saber de qué forma abordar este padecimiento y qué estrategias existen para enfrentarlo, nos contactamos con la doctora Catalina Espiña. Ella es médica tocoginecóloga y miembro de la comisión AMEC del Colegio de Médicos del Distrito Quinto. AMEC es una sigla que significa Asistencia al Médico en Crisis. En el Distrito Quinto del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se asumió este compromiso para los matriculados. Se inició el funcionamiento de este programa a partir del año 2018 para brindar tratamientos especializados a colegas con padecimientos psíquicos y o conductas adictivas. El programa tiene características de confidencialidad y gratuidad. Está a cargo de un equipo de profesionales en salud mental, psicólogos y psiquiatras especializados en atención a médicos. Se tomó como experiencia programas internacionales como PAIME de España, de otros distritos como PASME del Distrito 3 de la provincia de Buenos Aires. Según Flagey, en 1995, la capacidad de compasión y empatía parece estar en el centro mismo de nuestra capacidad para realizar el trabajo con nuestros pacientes y al mismo tiempo en nuestra capacidad de ser lastimados por el trabajo. A nivel mundial, hay cifras contundentes para afirmar que ejercer la profesión es un trabajo de riesgo para la propia salud, en especial la salud mental. Científicos, investigadores y clínicos de todas las latitudes han observado un progresivo y marcado deterioro de la salud de los profesionales. La tasa de suicidio en los médicos es 3 veces más alta que en la población general. Cirrosis es 3 veces más elevado. Accidentes de tránsito, la tasa es 2 veces superior. El desgaste profesional afecta hasta un 40% de los médicos en grado suficiente para perjudicar su bienestar o su desempeño. Las pérdidas de las instituciones a causa del estrés y de los problemas relacionados al estrés se estima en una pérdida de 150 millones anuales de dólares. Compasión y empatía son dos palabras que emergen en el relato y se diluyen en la práctica de nuestra profesión. Dos llaves de apertura hacia un camino en donde lo humano gana protagonismo dentro de una práctica médica mecanizada y tecnológica. Las expectativas elevadas de los pacientes y la sociedad que a menudo colocan al personal de la salud en una posición en la cual sienten que deben rendir al máximo en todo momento.
Todo esto genera una carga emocional muy elevada, contribuye al agotamiento físico y mental y convierte al profesional en la salud en potencial víctima del burnout. En nuestra experiencia desde el Departamento de Bienestar Ocupacional, notamos cómo los profesionales solicitan ayuda cuando ya han agotado otras instancias. También ha aparecido previamente a la aceptación del síndrome una etapa de negación y una negativa a recibir la ayuda adecuada. Lamentablemente a muchos profesionales les cuesta reconocer entre colegas la necesidad de ser ayudados y el reconocimiento del diagnóstico. No solo se niegan a recibir la ayuda de los colegas, sino que intentan ocultarlo a través incluso de la automedicación. Podemos pensar que la compasión y la empatía pueden ir juntas como un Tao, un camino circular y alternante, que afirma nuestra alma, esa parte de nosotros que nos conecta con otra forma de conciencia superior. La compasión nos mueve a actuar, una acción que nace de un corazón lúcido, un latido que reconoce el dolor ajeno y se atreve a tender una mano para transformarlo. Mientras que la empatía nos permite comprender, es el arte de sentir desde el adentro lo que el otro vive, como si una ventana se abriera entre dos mundos sin perder la propia raíz. Seguimos buscando la manera de llegar a ese Tao. En el episodio siguiente de Diarios de Bioética abordaremos distintas estrategias terapéuticas y pensaremos juntos si es posible prevenir el burnout. Diarios de Bioética es un podcast de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos del Distrito Quinto de la provincia de Buenos Aires. En este episodio agradecemos a la doctora Natalia Echeverri, matrícula provincial 114.346, autora del título Donde arde lo que no se ve, y a la actriz Anaí Martela, que interpretó algunos fragmentos de ese libro. Nuestra gratitud también para Pablo Centeno, médico intensivista, matrícula provincial 97.837, Fernando Bugalo, médico cirujano, matrícula provincial 53.857, Silvia Ventolila, médica especialista en psiquiatría y psicología médica, matrícula provincial 4.967, y a Catalina Espiña de la Comisión AMEC, matrícula provincial 56.717. Les agradecemos además a las licenciadas Gabriela Letton, matrícula provincial 217, psicóloga del Hospital Zonal de Bariloche y docente de la Universidad de Río Negro, sede andina en la carrera de Medicina, y a la licenciada Romina Díaz, matrícula provincial 54.947, coordinadora del Departamento de Bienestar Ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología. El episodio Quemados, el desafío de ser médicos hoy, fue editado en diciembre de 2025 en Buenos Aires. Idea general y guión, doctora Romina Rízolo. Locución, Verónica Miramontes. Producción, Constanza Cavaquián. Diseño gráfico, María Elisa Garay. Redes sociales, Mariana Lorenzo. Postproducción, Cristóbal Aldezábal. Compartimos la información para poder acceder a AMEC, el programa Asistencia al Médico en Crisis. Esta iniciativa del Distrito Quinto del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires ofrece tratamiento de salud mental gratuito y confidencial a cargo de profesionales especializados para poder abordar padecimientos psíquicos y situaciones de estrés. Este servicio busca desestigmatizar la búsqueda de ayuda, funcionando también a través de aplicaciones móviles para facilitar el acceso a asistencia psicológica y psiquiátrica. ¿Cómo acceder a MEC? 11 44 35 74 78. Allí todos los profesionales pueden recurrir a través de mensajes de WhatsApp, donde serán recibidos por un coordinador médico que se contactará en menos de 24 horas bajo un marco de absoluta confidencialidad para orientar y derivar al profesional de salud mental que requiera.